Bien, pues como empezamos con las noticias, ahora vamos a continuar analizando precisamente algunas de esas noticias que son actualidad, y para ello abrimos plano, presentamos a los invitados de hoy. Tenemos con nosotros al asesor del Partido Popular del Gobierno de Pablo Ruz, Vicente Granero, es concejal también. Bienvenido, Vicente. Buenos días y gracias por la invitación. Le acompaña el exconcejal David Caballero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. También tenemos al exconcejal y exdiputado autonómico, Joan Antoni Oltra. Hola, ¿qué hay? Buen día. Y al exconcejal del Partido Socialista, José Pérez. Buenos días. Buenos días. Bueno, si os parece, hay varios asuntos que abordar. Vamos con uno, que es el mercado central. Las obras estarán a punto y hay varias preguntas en torno al mercado central. Las obras están ya adjudicadas, van a empezar este mes o en cuestión de días, y va a haber que realizar más catas arqueológicas, Vicente. Las obras, como bien dices, están adjudicadas con el plazo de la firma del contrato y toda esta documentación. Seguramente será la primera semana de abril cuando más o menos está previsto que empiecen por fin y de una vez por todas las obras, en este caso ya la rehabilitación del mercado central. En cuanto a esto, está apareciendo ahora que si hay que hacer más catas o no. El proyecto evidentemente ya está adjudicado, y en ese proyecto lo que viene no es que se haga hacer alguna cata, lo que se va a hacer es una excavación, no es una cata, sino completar la excavación de los baños árabes hacia el mercado, porque en nuestra época ya se hizo esa excavación, que como veis no es una cata arqueológica, sino una excavación completa, y se descubrió esos baños árabes de tal importancia que Consellería, incluso los técnicos al verlos ya vieron esa importancia de esos baños árabes. Incluso antes de la resolución de su conservación ya tomamos esa decisión de que evidentemente iba a ser un recurso turístico, pero además de importancia cultural para protegerlos. Por eso es una de las cosas que lleva el proyecto, es también, una de las cuestiones, es el retranqueo de la fachada de la primera crujía, porque hay unos metros que hay que hacer más de excavación para completar esos muros. Por lo tanto, no lleva más catas arqueológicas, por decirlo de alguna forma, pero el proyecto sí que lleva una parte de excavación arqueológica. Todo lo que está dentro del mercado y alrededor, en su momento se hizo las catas arqueológicas correspondientes, y desde Consellería pues se dio el visto bueno a esas catas arqueológicas, a los restos que aparecieron, que son de los que, como en la mayoría de ocasiones, deben ser tasados, estudiados, y luego pues ya pueden ser otra vez vueltos a tapar de alguna forma. Eso Consellería hizo el informe posterior a la legislatura del Partido Popular, se hizo ese informe, y lo que es de más relevancia, como son los baños árabes en su conjunto, y también los refugios que están protegidos también por una ley autonómica, pues será lo que va a estar protegido. Y yo creo que eso es lo importante, porque eso creo que es lo importante a la hora también de los restos arqueológicos a nivel general de la ciudad. Es decir, que lo importante sea lo que se protege, y lo que tiene menos importancia, pues bueno, tenga esa otra cuestión de estudiarlos, de verlos, pero para no confundir que todo es como muy importante, que eso al final yo creo que le quita valor a lo realmente destacable. Bueno, pues Oltra, ¿es correcto la actuación que se va a hacer? Soterrar lo que ya se apareció en las cartas arqueológicas y ampliar lo que se ha descubierto que es una joya, los baños árabes. Bueno, vamos a ver, en primer lugar lo que habría que decir es buena noticia que por fin las obras de rehabilitación del mercado y de todo aquel entorno se hagan, ¿no? Porque recordemos que esto hace ya 10 años que en una desafortunada decisión del Partido Popular, pues aquello se quedó como se quedó, ¿no? Y el impacto pues ha sido tremendo, ¿no? En toda la zona, ¿no? Además que ha afectado a vecinos, comercios, y el impacto visual de ese mamotreto allí, vamos, una sensación de abandono. Sí, pero una buena decisión. La decisión fue reformarlo, no que se mantenga así. Pero la decisión fue... La decisión, tú sabes que se tomó como se tomó. Una cesión a una empresa privada, con un concurso que mejor no hablar de él, en unas condiciones para construir un aparcamiento de casi 300 y pico plazas, en pleno centro histórico, con una privatización por el mercado, todo eso, una película de terror, que ha impactado y sigue impactando. Eso es una parte del problema.
La otra es que efectivamente ahí se hicieron unas catas, como es perceptivo en estos casos, ¿no? Y esas catas dieron lugar a una serie de encuentro de determinadas ruinas que habían allí, ¿no? Lo sorprendente, ya en su momento, incluso muchos los criticamos, ¿no?, de esto ya hace unos años, es que aquello por parte de la Consellería se dijera, bueno, pues sí, que no es relevante, pero no es relevante, esto se puede, no es necesario conservarlo. Recordemos que la Consellería dice que no es necesario conservarlo, no prohíbe que se conservara. O sea, nosotros criticamos en ese momento al gobierno municipal que había, que el gobierno, incluso PSOE Compromís, porque debería de haber, en Elche no estamos sobrados. O sea, está bien que aquello tiene las condiciones que tiene, había sido estropeado por una serie de actuaciones, bueno, jamás se pueden ver todavía. La red de alcantarillado pasaba por encima de restos prehistóricos, ahí no casi, ¿no? Entonces, toda esa situación, pues habría que haberla conservado de otra manera. Pero no se hizo. Está en pleno centro, no se hizo. No se hizo, pero creo que se puede hacer, ¿eh? Sin menoscabo de la rehabilitación que se tiene que hacer. O sea, eres partidario de que los restos no se tapen. Los restos, no todos los restos, porque allí, claro, hay que valorar que hay una parte de restos que tienen su importancia, otra tiene menos, se pueden hacer actuaciones, como hay en otros edificios, públicos en España, de manera que se puede poner un suelo, digamos, transparente para que se puedan visualizar y se puede compaginar la nueva rehabilitación con el respeto a ese entorno histórico. ¿Esa posibilidad cabe en el pliego de condiciones de las obras? El proyecto está adjudicado, el arquitecto ha hecho un trabajo estudiando todos esos restos con todos los informes correspondientes y bueno, también es cierto que no sé si en algún momento puede ser que, no sé, el proyecto en sí, que en algún momento como puede ser que en algún sitio concreto puede haber un resto de muralla o algo y quede una referencia, porque eso es una de las cuestiones que se plantea también en los informes arqueológicos, que algunas cuestiones que se ven pero que realmente no tienen mayor importancia, muchas veces pues se recuperan con un cartel, con una explicación, con algún sitio donde se puedan ver, es decir, de forma general, y yo en eso no entro ya a la parte concreta, pero de forma general creo que sí que tenemos que, ya que respetamos tanto, evidentemente, los informes técnicos y en este caso los arqueológicos, es decir, si tenemos una parte que es muy llamativa y muy importante como los baños árabes y otra que es muy secundaria, evidentemente en cualquier ciudad hay restos arqueológicos de distintas épocas, pero que los técnicos han considerado que es muy secundaria, pues que se haga referencia, entiendo, a alguna zona, pues bien, pero que no podemos condicionar otra vez el proyecto ahora a hacer una modificación sobre el mismo, porque además es por decirlo de alguna forma, yo con todos mis respetos por los informes, un poco un popurrí de distintas épocas. Pero los proyectos se pueden modificar legalmente, no hay ningún problema todo en es eso. posible, o sea, sí, pero hasta un 20% se puede modificar. Pero Juan Antonio, lo que acabas de decir, digo, después de 20 y tantos años de proyecto, yo lo respeto mucho, pero parece que cuando llega el Partido Popular siempre hay una cosita más que hacer, cuando además, como bien has dicho, se informó en la época del Botánico, con PSOE y Compromís aquí en Elche, y nadie dijo absolutamente, salvo alguna asociación, nada más de esos restos arqueológicos. Entonces, volver a mover eso para volver a retrasar o hacer algo sobre esto, y yo lo estoy diciendo, que si alguna cuestión se puede hacer para poder ponerlos en valor sobre el proyecto, sin desde luego hacer ninguna modificación del mismo, pues bienvenida sea, si hay que hacer alguna cuestión. Nosotros hacemos un llamado al alcalde, que además es una persona que siempre ha dicho, sabes que porque claro, lo que se va a hacer ahora ya no tiene remedio. O sea, ahora con la rehabilitación ello se quedará para toda la vida. Sí, pero no perdamos el objetivo de tener unos baños árabes reconocidos. Eso que no tiene discusión. Exactamente. Eso sería un delito. Bueno, sería taparlos. Exactamente, ¿no? David. Bueno, sí, lo que quiero... Por lo que está apuntando Oltra, parece que ahora va a haber un movimiento ciudadano reclamando... Bueno, movimiento ciudadano... lo va a haber en un momento, no lo sabes. Bueno, hay gente preocupada, eso sí. Esto, en la legislatura 2011-2015, el gobierno del Partido Popular, ¿verdad?, sacó una licitación pública, ¿vale?, a la que se presentaron varias empresas y, lógicamente, ese procedimiento administrativo no sufrió... ¿Vale? No, dos. Se presentaron, da igual, una o dos, pero al final hubo concurrencia. Punto uno. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues entre los dimes y diretes, entre esas peleas, asociaciones, lógicamente, que está detrás la izquierda, al final paralizaron el proyecto y el centro de Elche quedó como quedó. Un desastre. No es visible, no era turístico, afectaron comercios que tuvieron que cerrar. A nuestro grupo municipal iban comerciantes llorando, por eso nosotros, cuando estábamos en la corporación municipal, lo que decíamos era, hay que poner en marcha el proyecto, no pueden sufrir más las familias y, lógicamente, el centro histórico de Elche como estaba.
Bueno, el Partido Socialista y Compromís decidieron rescindir de forma unilateralmente ese contrato, era uno de los compromisos electorales. Ahora, con el gobierno del Partido Popular, se saca una licitación, un concurso inicial primero y luego una posterior licitación, donde se presentan, creo que fueron 4 o 5 empresas. No, 11. 11 al final. 11 empresas sí, a lo mejor fue primero al concurso inicial. Pues al proyecto puede ser, pero lo que es la ejecución, efectivamente. 11 empresas. Gana una de ellas, es un proyecto de rehabilitación, se han tenido en cuenta los informes de consellería, y ahora de nuevo, pues otra vez, por una pelea entre la izquierda y la derecha, que desde mi posición política, cuando estaba en la corporación municipal, nunca la he entendido, se quiere otra vez intentar paralizar. Y no se piensa en Elche, no se piensa en el centro de Elche, no se piensa en los comerciantes y los ciudadanos. Yo pediría, de alguna forma, que se dejen de una vez las peleas partidistas y que es un proyecto ya consensuado por consellería, la rehabilitación, ya no hay parking, señores, déjenlo que siga adelante. Oltra, ¿quieren ustedes paralizar el...? No, nosotros, vamos a ver... Bueno, la izquierda, Pepe Pérez, ¿piensas tú que la izquierda quiere paralizar este proyecto reivindicando que los restos arqueológicos aparecidos... El portavoz del Partido Socialista dijo que era una magnífica noticia porque al final es el proyecto que se ha asumido de la anterior legislatura. Está claro. Exactamente, con todos los parabienes. Yo lo que quería decir es, en primer lugar, bueno, pues felicitarnos todos de que esto haya arrancado. Luego están los pormenores y bueno, lo que estáis hablando, que no quiere decir que sea menos importante, pero lo importante quizás sea el arranque de esas obras, que ya llevaban muchísimos años paralizadas, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que todo este debate del mercado, estos años que llevamos debatiendo sobre el proyecto, tenemos que tener en cuenta que el proyecto que se va a ejecutar ahora es un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto inicial donde se reivindicaban los placeros, donde había un elemento básico y distintivo, que era el parking. Eso fue la base sobre la que se reclamaba toda la reforma y toda la rehabilitación del mercado. Realmente es el proyecto que se va a llevar a cabo, hoy por hoy no tiene parking. Y eso es algo que debemos poner sobre la mesa. Es decir, que cuando se criticó un proyecto o cuando se criticaba era porque ese proyecto no llevaba parking y ahora el que se va a ejecutar hoy por hoy no lo tiene. No sé qué pasará. Y esperemos que siga así. Claro, pero hoy por hoy no lo tiene y esa era una de las reivindicaciones básicas de los placeros. ¿Lo tendrá? Bueno, ya se ha hablado por parte de... el alcalde lo ha dicho, el vicealcalde lo ha dicho, que hay una posibilidad de la ubicación de la Plaza de las Flores, pero que evidentemente lleva todo un proyecto, todos unos estudios, y veremos si al final es factible o no es factible. Sí que es cierto que evidentemente, pues eso creo que coincidimos todos, en que debe haber algún parking más, sino en esa zona, muy cercano a esa zona, para dar servicio tanto al mercado como al centro de Elche. Es una cuestión que se debe de estudiar, valorar y ver, evidentemente, técnicamente, la posibilidad del mismo, y si fuera así, pues ese es un compromiso que el alcalde quiere que se estudie y que se vea, pero evidentemente, como decía Pepe, lo que estábamos hablando ahora es del proyecto que ya ha pasado todos los informes, todas las cuestiones, y yo sí que quiero, no sé si es para cerrar o a lo mejor abrirlo otra vez, el tema de los restos arqueológicos en la ciudad. Yo creo que para mí, que he estado en urbanismo, que he visto informes de cultura, lo he estudiado, también he estado en todas esas concejalías, creo que es muy importante distinguir lo que de verdad tiene valor de lo que tiene menos valor, porque mi opinión, creo, un poco después de todo este tiempo, es que si no, confundimos las cosas, y si el edificio, por decir algo, de la fachada del Progreso, tenemos que protegerla, pues tenemos que protegerla porque tiene una característica superior a otras, porque si no, entonces el patrimonio no tiene sentido. Bueno, estábamos hablando del mercado central, que por fin ha visto a la luz un proyecto de ciudad, como también por fin hemos conocido ya la decisión definitiva del gobierno de Carlos Mazón en cuanto a prorrogar la gestión privada del Departamento de Salud del Vinalopó por espacio de 5 años. Ayer la anunciaba el conseller de Sanidad, Marciano Gómez,
en un foro mediterráneo a raíz de una pregunta. Decía que están negociando con el Grupo Rivera Salud el concederle la prórroga porque ha cumplido los 2 indicadores, las 2 condiciones impuestas, y porque va a tener que invertir en un centro de salud más y en ampliar el hospital hasta 100, entre 70 y 100 camas. Bien, la noticia por parte de la plataforma ha sido recibida como un jarro de agua fría. La noticia por parte del equipo de gobierno de la prórroga, ¿qué valoración hacen? Bueno, entiendo que, como bien has explicado, es una decisión que se basa sobre datos objetivos, ha estado cumpliendo los requisitos que debe de cumplir esa concesión, y cumpliendo esos requisitos, y como bien explicaba ayer el conseller, para una ampliación de la concesión, con requisitos nuevos que se le pueden imponer, como la mejora y ampliación del hospital, como un nuevo centro de salud y como otras cuestiones, evidentemente, para el funcionamiento del mismo, pues evidentemente yo no le veo más problema a esa situación, si está funcionando como está funcionando, de una forma correcta. Evidentemente, como seguro que todos los hospitales, con quejas de los pacientes, usuarios, porque pasa en todo. Yo soy usuario de ese hospital y, bueno, pues nada, yo he tenido ahí una operación y todo esto, y personalmente, bueno, más o menos ha ido bien, como a lo mejor en los otros, ¿no? Pero estoy seguro pues que todos nos quejamos muchas veces, de si hay mucha gente en urgencias, de esperas en las citas, de una forma general, que eso debe ir mejorando, evidentemente, en todos los sitios. Y si es una de las condiciones que se le hace, pues evidentemente creo que es una noticia que, bueno, pues a valorar y a respetar. Otra, ¿cómo la han recibido? Hombre, yo creo que es decir que es un jarro de agua fría es poco, ¿no? O sea, una catarata. Porque claro, había todo un movimiento ciudadano con miles de firmas recogidas, opiniones que están allí, de que ese hospital debería pasar a la gestión pública, ¿no? Es el único hospital de gestión, o sea, público de gestión privada que queda. Exactamente, es un hospital público, ¿no? Tenemos que decirlo, hospital público de gestión privada. Es sintomático eso, ¿no? O sea, las quejas sobre el tema de, como decía incluso Vicente, ¿no? O sea, de listas de espera allí, de cambios tan frecuentes de médicos, de anulaciones de citas, cada vez que vas hay un médico distinto, o sea, todo ese tipo de cuestiones están, vamos, a la orden del día en la ciudad sobre este hospital. Luego hay una serie de datos que son objetivos, los diga quien lo diga, es la propia memoria de la Consejería de Sanidad. En esa memoria, que es donde se especifican los datos de todos los hospitales de la comunidad, pues aparece el Hospital de Vinalopó con unos ratios por profesional bastante preocupantes. Por ejemplo, en el tema de médicos de atención comunitaria, en atención primaria, pues la ratio de tarjetas SI por médico es la más alta de la comunidad, aquí en el Hospital de Vinalopó. En temas de enfermería, en atención primaria, pues la ratio actual es en el Hospital de Vinalopó el doble que en el Hospital General. O sea, vamos, no quiero citar más datos, pero están ahí, ¿no? Son datos oficiales de la Consellería. Dice, bueno, sí, pero ¿esto en qué se traduce? Se tiene que traducir necesariamente en un mal servicio a la ciudadanía. Y es que además hay un tema de base. En la sanidad pública no es conveniente que las empresas privadas hagan negocio. Eso es una actitud que tiene poca discusión. Si el sector privado quiere hacer negocio con la sanidad, que monte un hospital privado. Yo en eso no tengo nada en contra. En Elche hay alguno ya y puede haber más el día de mañana. Sí, hay pero en los hospitales públicos la gestión debe ser pública, porque que prime el negocio sobre la atención correcta a la ciudadanía me parece muy preocupante. Y esta empresa, tú sabes que acaba de presentar datos de la gestión del año anterior con unos beneficios fantásticos. Dices, claro, esto a veces hay gente que dice, bueno, claro, es que es normal, con el trato que se nos está dando, con las insuficiencias que se nos están dando, es normal que esto ganen dinero. Yo no diría, esa relación lineal no la entiendo así. Evidentemente una empresa lo que debe hacer es ganar dinero para invertir, y más cuando está gestionando un hospital. Eso sería una ONG, Vicente, eso sería una ONG, y estamos hablando de una empresa gestionando privada. Un hospital, como bien dices, público, y los centros de salud que tiene son los que desde Consellería se le adjudicaron, son centros de salud, como digo, como el mío, de Doctor Sapena, que son centros de salud públicos, exactamente, públicos, que lo que pasa fue el reparto. Por tanto, el funcionamiento tiene que ser igual que el resto. No lo es en absoluto. Entiendo Bueno, que, David.
Yo soy partidario, y siempre lo he sido, de la colaboración público-privada, ¿vale? Hay que partir de una premisa. Aquí hubo, lógicamente, una licitación, una concesión. Esa concesión contemplaba la posible prórroga de 5 años más del contrato en base a una serie de indicadores, ¿vale? De atención, económicos, de calidad y con un estudio económico de viabilidad donde, en el caso de prorrogar, se comprometía la empresa a una serie de inversiones. Lógicamente, lo que dice el señor Oltra, bueno, es que lo privado en la sanidad, entonces cuando la sanidad deriva a lo privado para que también atiendan pacientes, para que haya operaciones, también son malos. No tenemos que ver siempre a lo privado, al empresario, como el malo, sino que hay una concurrencia, hay una ley, y a mí me da la sensación que siempre no se prima lo que es lo importante, que puedan haber una inversión, que pueda haber un centro de salud nuevo, que se comprometan a hacer más camas, y que cuando termine la concesión en su totalidad con una prórroga, se analice cómo ha funcionado. Desde mi punto de vista es positivo, porque si no, también seríamos partidarios de la gestión indirecta de los residuos, acabamos con la gestión indirecta de todo también, ¿no? Yo creo que tenemos que saber lo que es positivo y lo que es negativo. En este caso, la colaboración pública-privada es positiva. Bueno, terminamos porque vamos a hablar ahora de la gestión indirecta de los impuestos. Bueno, este tema yo lo conozco muy de cerca porque yo fui el comisionado que revirtió el hospital de Torrevieja de la gestión privada a la gestión pública. Es verdad. Sí. ¿Y qué callado estabas? Sí, claro, le estaba escuchando. Vamos a ver, evidentemente, en primer lugar, por lo que hablaba David del contrato, el contrato del Vinalopó era muy parecido al de Torrevieja, donde todas las condiciones eran favorables para la empresa. Ese contrato parece mentira que hubiera sido hecho por la administración, porque todo lo favorable era para la empresa y todos los gastos y los costes era para la administración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, como dice Juan Antonio, yo no soy partidario de que la sanidad sea gestionada a través de una empresa por criterios empresariales. Es evidente que la empresa gana dinero, que está muy bien, pero esa reversión del dinero realmente no se ve en la sanidad. Yo recuerdo que el último año en el que el Grupo Rivera explotó empresarialmente el hospital de Torrevieja, creo recordar que ganó 3 millones de euros. Podemos ir allí y ver cómo estaban los centros de salud, las condiciones del hospital y demás. Y luego, respecto al servicio que prestan, evidentemente hay unas ratios preocupantes, porque también las había en el hospital de Torrevieja, donde con unos elementos que ellos hablaban, creo que de sinergias o algo de esto, con una plantilla, con un número muy determinado de plantilla, gestionan la sanidad. De hecho, cuando nosotros nos hicimos cargo del hospital de Torrevieja, la plantilla, creo que a los pocos meses se tuvo que doblar la plantilla para prestar el mismo servicio. Evidentemente podemos decir, hombre, el servicio sanitario se puede prestar con menos coste laboral, claro, evidentemente. Yeah. Pero eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si eso se hace, ¿eso repercute en el servicio que se presta? Bueno, hay otra pregunta, ¿cómo está funcionando el hospital de Torrevieja después de la reversión? Claro, evidentemente el hospital de Torrevieja está funcionando con los mismos problemas que puede tener el hospital universitario de Elche. A veces no el hecho de tener más personal o tener esto hace una solución, una varita mágica y lo cambian. Yo, desde luego, que si esa es la cuestión, pues que se haga, pero que realmente muchas veces no hay, creo que de fondo, y aquí a lo mejor sí que hay una discusión, y como apuntaba David, o esto, en este caso sí que veo más una discusión política de izquierda o derecha de lo mejor un concepto. También es cierto que es de los poquitos hospitales, o el único que queda ya con esa gestión, que al final es una cuestión que deberá plantearse. La colaboración público-privada, en este caso se puede llevar a cabo, como también bien decía David, cuando funcionando muy bien la sanidad pública, ha tenido que acudir a la sanidad privada derivando miles de pacientes para poderle darle servicio. Y eso es un tema que también habría que valorar, porque con tantos medios y con tantos trabajadores públicos, luego hay que derivar miles de casos a sanidad privada para poder terminar con listas de espera. Llevamos años degradando la sanidad.
Llevamos años claro, a lo mejor hay un tema más de fondo, no que es lo que necesita de inversión. De los 20 años del Partido Popular en el Consejo, no se ha recuperado. Porque todo esto, estas concesiones vienen de aquella época. Y además sería muy interesante, porque esto sería una cuestión interesante para debatir, es que para que tengamos una mejor sanidad hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Seguro, y muchas más cosas. Lo que no se puede someter. Tenemos a los médicos en pie de guerra. Ahora mismo por otras razones. Por las condiciones laborales. Por las condiciones laborales. Las laborales que le quiere imponer el gobierno de España a los médicos ahora. No se puede someter a los médicos y a la enfermería y a todo el profesional a unas condiciones, en primer lugar, con unos salarios y con unos turnos de trabajo, pues realmente que en otras profesiones nos quedaríamos asombrados. Sí. Bueno, pues me dicen que no hay tiempo para más. Tenemos al gran catedrático emérito por la Universidad Autónoma de Madrid de Derecho Internacional, Antonio Remiro Brotons, esperando ya su turno para hablarnos del orden internacional. Vamos a ver. O el desorden internacional. A ver si puede poner orden. ¿Y qué hay del derecho frente a tanto orden? Eso es. A tanta orden, ¿no? Veremos qué nos cuenta. Pues muchas gracias, David Caballero. Gracias, un placer como siempre. Gracias, Vicente Granero. Gracias, Joan Antonio Oltra. Gracias, José Pérez. Gracias a ti. No se vayan, viene Antonio Remiro Brotons.